Hola mis amigos y hermanos, encontrarnos en este día es un privilegio puesto que estamos vivos y estar vivos es un regalo de Dios y es un regalo de Dios para aprovecharlo, para vivirlo de una manera muy especial. Todos los días son especiales y por lo tanto, al considerarlos así, debemos vivirlos de una manera especial. Aunque vivamos vidas rutinarias, debemos aprender que cada día debe ser especial y eso es muy importante. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado El que es no da un paso atrás. El que es no da un paso atrás. Y el texto para estudiar está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Dice, y leo para ustedes, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Frente a sus discípulos y a la expectativa que ellos tienen acerca de Jesús, de sus tiempos, del compartir con ellos, ahora el Señor Jesús les plantea la importancia de seguir adelante con Él, que al ser llamados como discípulos continúen hasta el final. Y es lo que quiere decir el Señor Jesús, que todo aquel que comience la vida cristiana debe continuar. Nada debe impedir o bloquear o detener ese propósito. Y por eso Él dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. En otras palabras, el que comienza, termine. Y es importante esto. Hay unas expresiones que tienen mucho que ver con esta frase y que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el Che Guevara, uno de los revolucionarios latinoamericanos, expresó una frase que dice, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que ha de ser, que sea. Me llamó la atención esa frase, porque este fue un hombre que demostró que al asumir su mentalidad política y un movimiento revolucionario, siguió adelante hasta su muerte. No se detuvo, no retrocedió, no renunció a lo que él quería lograr. Y es interesante saber que hay personas con esta mentalidad, la mentalidad del Che Guevara. Aquí en Colombia, uno de los próceres de aquellos patriotas que ayudaron a combatir a los invasores españoles, también tiene otra frase que tiene mucho que ver con la que pronunció el Che Guevara. Es José Antonio Galán. Dijo él, en el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre, siempre adelante. Me llamó la atención también esta frase, involucra a Dios y de aquellos que lo ayudaron a caracterizar su vida patriótica para seguir adelante en medio de las dificultades, de los problemas, de las luchas, de las aflicciones, y él mismo
anunciaba que nunca dejaría de luchar por su patria, nunca dejaría de buscar sus ideales y nunca dejaría de hacer las cosas que se había propuesto. Estos dos hombres nos llevan a asimilar un poco lo que decía el Señor Jesús o lo que está planteado por él. Quiero repetir esa frase. Recuerde que estamos en Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es muy cierto que muchas personas no continúan sus propósitos, el alcance de sus metas y la búsqueda de sus sueños. Tenemos que aprender que muchos desisten, que muchos en el camino desertan. Y aquí el Señor Jesucristo plantea que el comenzar con Él, el iniciar el camino hacia los cielos, el camino a la salvación, a la vida eterna, quien la comience, quien comience ese transitar, lo debe terminar. Pues si no lo hace, ha perdido su esfuerzo, su interés y lo que podría haber alcanzado. Esto de el seguir el camino que Cristo Jesús traza para todos y que algunos comienzan, puede estar bloqueado o impedido por aquellas cosas que se empiezan a dejar cuando se inicia la vida cristiana. La vida vieja se ha arraigado tanto en la persona y está viciada conforme a los procedimientos, a los pensamientos, a los sentimientos y a las conductas, que al tratar de buscar una transformación en Cristo Jesús es complicado, es difícil. Pero el que quiere lograr avanzar, el que quiere alcanzar la meta final, debe despojarse. La Biblia nos habla que debemos despojarnos del viejo hombre, indicando con esto que esa vieja naturaleza, esa forma de vivir anteriormente, antes de conocer a Cristo Jesús, debe replantearse para decir: no hago más esto, no actúo así, aún más, no pienso más así. Y empieza a hacer una reconstrucción de sus actitudes, de sus pensamientos, de sus procedimientos, y esto es necesario hacerlo. Y es necesario que cada persona lo conozca. La vida vieja no tiene nada que ver con la vida nueva que el Señor plantea. Allí está la realidad del cristianismo. El cristianismo, ya lo hemos dicho, comienza con la construcción de una nueva personalidad, de un nuevo temperamento, de unas nuevas conductas y nuevos propósitos. Esto debe darse en cada creyente, en aquel que comienza la vida cristiana. La vida vieja no quiere. La vida vieja impide ese cambio. Y por eso el iniciar ese camino hacia Cristo Jesús se va a encontrar con la vida vieja que le resiste, que le bloquea y que muchas veces
le impide seguir en ese nuevo andar, en esa nueva clase de vida. Pero es atractivo la vida anterior. Está viciada, como acabo de decir. Y eso hay que vencerlo. Así que observemos que el iniciar una vida con Cristo Jesús demanda pues dejar la vida desordenada, la vida de vicios, la vida idolátrica. Sí, muchas veces hay que cambiar la religión, porque recordemos, la religión no salva a nadie, y si hay idolatría en la religión, que se deja, porque nadie puede comenzar la vida en Cristo Jesús siguiendo con la misma religión. Cualquier religión no. Y ya lo hemos planteado, que ninguna religión salva, que ninguna religión fue fundada ni creada por Dios ni por Cristo Jesús, sino por los hombres. Entonces, todo eso hay que dejarlo, y es una lucha el dejarlo. Por eso el Señor Jesús plantea eso. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás puede o es apto para el reino de Dios. No puede recibir el reino de Dios una persona que no continúa ese andar, ese viaje, ese trajinar con Cristo Jesús. Hay una frase de Cristo Jesús que me gusta mucho. Dice: el que persevera hasta el fin será salvo. La vida cristiana demanda perseverancia, continuidad, fidelidad a la decisión que se ha tomado y al interés por seguir a Cristo Jesús hasta el final. ¿Qué pasa con las personas que retroceden? ¿Qué pasa con las personas que no continúan el andar con Cristo Jesús? ¿Qué pasa con ellos? Pues hay que decir muy sinceramente y claramente, no logran conseguir la salvación. No logran conseguir la redención de sus almas. No logran conseguir las bendiciones terrenales y no logran conseguir la vida eterna. Perdieron el impulso, el inicio, ese comienzo interesante que llegó a la vida de ellos. Perdieron todo, perdieron el tiempo, perdieron todo lo que Dios podía hacer con ellos por no centrarse a estudiar. Y aquí reitero, cristiano que no estudia las Sagradas Escrituras es alguien que no va a tener aquella seguridad, esa certeza y ese impulso y empuje para seguir el camino del Señor. Muchas personas entonces retroceden y al retroceder pues se asemejan a algo que plantea aquí el apóstol Pedro. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Comenzar la vida cristiana es haberse escapado de las contaminaciones del mundo. En otras palabras, se libraron de los vicios, del pecado, de la mala vida. Al volver a esa vida, se volvieron a contaminar. Volvieron a adoptar ese tipo de cosas que tuvieron la oportunidad de haberse despojado de ellas y que ahora volvieron a lo mismo. Y ese postrer estado, es decir, volverse a la vida vieja, le llevará a una vida peor que la que llevaban antes. Y lo ilustra el apóstol Pedro con dos ejemplos que me parecen asquerosos, pero que él lo ilustra de esta manera para dar a entender que la vida de aquel que desistió, que después de estar lavado, después de estar limpio, después de conocer la palabra del Señor, regrese a la vida vieja. Y estas dos ilustraciones, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, nos enseña claramente que la vida después de aquel que estuvo limpio, aquel que conoció la palabra de Dios, aquel que inició un proceso interesante y regresa atrás, no siguiendo el camino del Señor, no le irá bien. Esa vida será mucho más desastrosa, mucho más terrible. Y aquí hay que mencionar a aquel que, enojado porque el alma se fue a Cristo Jesús, y al ver que regresa, entonces la ataca, y la ataca con mayor severidad, con mayor maldad, y hace de esta persona alguien mucho más terrible y su vida mucho más desastrosa y tormentosa. Ese es el castigo que da el demonio a una persona que se regresa a revolcarse en la vida vieja, a volver a hacer lo que antes, por ayuda de Dios, le había librado, le había apartado y lo había sacado de allí. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, qué bueno empezar la vida cristiana. Y es un desafío. Desafío que debe plantearse la persona desde el comienzo. Empezaré la vida cristiana y la seguiré hasta mi muerte. Esa debe ser la meta o el desafío de aquel que comienza la vida cristiana. Y nadie, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El planteamiento que nos dejó en recomendación el apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar de Cristo Jesús cuando hemos tomado la decisión de seguir con Él? Quien tenga en su mente la firmeza, la decisión de seguir adelante, podrá decir: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agrega el apóstol Pablo, allá en el capítulo número 8 de Romanos: ni la vida, ni la muerte, ni el hambre, ni la espada me podrán separar del amor de Dios. Nada.
Esa debe ser la decisión. Esa debe ser la intención de aquellos que comienzan la vida cristiana y no dejarla a medio camino por problemas, por pruebas, por burla de otros, sino que hay que seguir adelante. Recordemos, hermanos, el cristianismo es una decisión muy sabia de alguien, y esto lo presenta las Sagradas Escrituras, de alguien que sentándose a mirar, a estudiar, seguir a Cristo Jesús, y luego de esa decisión o de ese análisis, y de estudiar lo que demanda el cristianismo, las responsabilidades, los compromisos que se debe tener con el Señor, decide si lo sigo o no lo sigo. Y esto, por supuesto, desmonta aquellas enseñanzas muy inconsistentes o muy vanas que nos enseñaron, haciéndonos creer que el cristianismo era fácil de seguir, que la vida eterna se le entrega a cualquiera. No, ya lo hemos visto, demanda pensar, analizar y decidir. Y así es como logramos que al tomar una decisión para seguir a Cristo Jesús, seguiremos hasta el final con Él. Quien mira hacia atrás refiero a una dama que aparece en la Biblia, que tuvo la oportunidad de salvarse, pero que había una condición: no mirar atrás. Es el caso de la mujer de Lot. Los ángeles que sacaron a Lot, a su esposa y a las dos hijas, le hicieron una recomendación: no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. Y dice la Biblia que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, y hasta allí llegó su vida. Perdió la oportunidad de salvarse, de seguir adelante, de seguir viva. Y todo porque no siguió las recomendaciones. La Biblia nos enseña cuáles son los requisitos para seguir al Señor Jesús. Y quienes lo seguimos, nos dice que tenemos que seguir adelante. Que quien comience con Él debe terminar con Él hasta el final de los días. Eso es lo que se espera. No debe pues haber ni dudas ni vacilaciones. La vida eterna nos las ofrece Cristo Jesús, y luchemos por mantener ese andar, esa decisión con Cristo Jesús. Conclusión. El Señor Jesús plantea en este versículo de Lucas 9:62, quien mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos, cuando se refiere al andar con Cristo Jesús. Mirar hacia atrás significa contemplar aquellas cosas que se dejaron, los placeres, los vicios, las delicias terrenales, los pecados, que hay que decir,
muchos de ellos son atractivos, producen bienestar, producen alegría. Pero quienes están en ese ambiente, quienes lo practican, no tienen salvación, no tienen vida eterna. Hay que salir de allí. Quien mira hacia atrás se condena. La mujer de Lot miró hacia atrás y allí mismo perdió su vida, perdió la oportunidad de salvación. La persona que comienza a vivir la vida cristiana, Jesucristo le dice: continúa, tendrás luchas, tendrás dificultades, pero sigue adelante. Y probablemente el Señor Jesús le ponga en su mente estas palabras: conmigo vencerás. Aunque tengas dificultades y problemas, yo estaré contigo. Yo te fortalezco. Yo te guío. Yo te enseño. Sigue conmigo. Ese tipo de personas lograrán el propósito de salvar sus almas, de vivir mejor. Ahora, sigue conmigo porque la vida vieja que dejaste te iba a destruir. Te estaba ocasionando enfermedades, problemas, dificultades. Ahora conmigo, mira todo lo que te has librado. Mira los cambios que has tenido. Y entonces hay que plantearse los beneficios de vivir la vida cristiana. Lo que logramos viviendo la vida cristiana, que es mucho mejor a la vida anterior. Aplicación. Con Cristo Jesús debemos mantenernos y estar en el camino que nos ha trazado. ¿Cómo logramos mantenernos? A través de la oración, a través de el estudio de la palabra de Dios, yendo al templo a aprender cómo se mantiene la fe, cómo se va construyendo una vida nueva y también cómo se van dejando aquellas prácticas pecaminosas que eran dañinas y perjudiciales. Hoy, si tú estás dejando de ir al templo, de leer la palabra de Dios, de orar, y te has metido en la cabeza que tú no vas al templo porque los pastores son ladrones, los sacerdotes se hacen ricos, porque allá en esa congregación discriminan, porque acá hacen ciertos ritos que no te gustan. Recomendación: vete a otro lado. Busca una iglesia cristiana que te enseñe bien la palabra de Dios, que te muestre las cosas de Dios como son. Hay iglesias así, búscalas, pero nunca dejes de congregarte. Nunca dejes tu vida cristiana. Nunca dejes al Señor. Espero que hayas aprendido hoy. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.